Said Badwan, @el hombre robot. ¿Cómo fabrico robots humanoides con inteligencia artificial? Es decir, hay robots que ya nos van a reemplazar, pero de todas. Hola Fer, ¿cómo estás? Pues los robots reemplazándonos no son cosa nueva. No, queda Los claro. robots ya reemplazaron a un montón de profesiones. Sobre todo están muy interesantes los robots médicos. También están interesantes los robots abogados, por poner un ejemplo. Y es que tiene todo el sentido del mundo, mi familiar, fíjate. O sea, ¿qué hacen? Van y leen un montón de textos. ¿Qué va a ser más eficiente para leer un montón de textos? ¿Una persona o un robot que está específicamente diseñado para leer estos textos? Y eso es virtual, o sea, el concepto que tenemos de robot, hay un montón de definiciones de robot, ¿no? Por ejemplo, esto que tengo aquí es un robot humanoide. Ahorita literalmente le disloqué la quijada para podérsela mover con la mano, pero esto tiene motores dentro, entonces yo tendría que activarla con el motor para que pueda generar esta ilusión de movimiento. Luego te acuerdas de esas prótesis que hago, ¿no? Como esa mano que es idéntica a mi mano y que me puedo quitar y aventar y que no te das cuenta de si es mi mano o no. Pues lo mismo se puede hacer con estos robots que tienen funciones animatrónicas, por ejemplo, motores para mover el movimiento de los ojos, etcétera. Entonces le puedo dar ciertas expresiones faciales y puedo replicar una cara, no sé, la mía y ponérsela encima y se ve extraordinariamente real, extraordinariamente parecido a mí. Para los que nos están escuchando y no nos están viendo por televisión, por multicast, lo que tengo aquí al lado mío en este momento es una cabeza de un robot y tengo aquí otros elementos como sus brazos, es de un robot que estoy armando y es parecido a estas imágenes de, ¿te acuerdas estas imágenes que nos salían Fer en los antivirus hace algunos años, ¿no? Que te Ujú. salía así la imagen de un robot. Pues es algo así como eso, ¿no? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, este robot literalmente lo estoy armando, lo estoy fabricando y lo estoy programando para reemplazarme a mí. Entonces, es curioso, ¿no? Que le tenemos miedo a este tema de que nos sustituyan robots, pero si lo piensas, o sea, cuando es tu robot y te sustituye a ti en cosas que tendrías que hacer de trabajo, etcétera, pues en realidad te hace más eficiente, ¿no? Y dices, así tal vez no suena tan mal, ¿no? Probablemente el tema no son los robots reemplazándonos, sino en qué actividades nos reemplazan y qué, cómo es que funciona el sistema económico a través de esto, ¿no? Porque no todos tenemos la oportunidad de Claro. hacer un robot que nos reemplace a nosotros mismos y qué pasa con las personas que no tienen acceso a esto y que pues, realmente un robot les está quitando trabajo, ¿no? Ahora, La primera cosa, perdón, dime, ¿somos reemplazables en todos sentidos? pues ¿Los seres mira, Fer, humanos somos reemplazables por un robot en todos sentidos? tú me dirás, fíjate, yo iba a dar una conferencia en TED, esta set de conferencias como de expertos reconocidos, que es como algo muy padre, estoy dando la cuarta que doy en mi vida. Y para mí siempre es como bastante estresante, ¿no? Cuando tengo que dar una de estas conferencias. Y pues mira, este robot lo que va a hacer es que a la inteligencia artificial le estuve leyendo textos. A una inteligencia artificial esto se le llama crear el dataset, porque las inteligencias artificiales tienen que entrenarse con el set de datos para hacer lo que quieras que hagan. Entonces, primer cosa, estuve leyendo horas y horas de textos a esta inteligencia artificial. Se dio cuenta de cómo era mi voz, de cómo hablaba en español, de cómo hablaba en inglés en realidad, y ya con eso su inteligencia artificial se va entrenando y de repente tú le pones un texto a esa inteligencia artificial y suena exactamente como yo estoy hablando. Es como estos videos deepfake donde le cambian la cara de una persona a otra, así pero con voz. Entonces ya podías hacer un video que sonara como si yo estuviera hablando, pero en realidad era esta inteligencia artificial. Pero todavía había que darle un texto. Entonces ahí es donde entra otra inteligencia artificial, que es un modelo, un algoritmo que se llama GPT-3, que desarrolló OpenAI, que es una empresa de hecho de Elon Musk.
a este modelo, yo lo que hice fue que agarré ese algoritmo y lo alimenté con pues datos de conferencias que he dado en el pasado, con ciertas ideas mías que te creí que me interesaban para la conferencia, etcétera. Y entonces lo dejé ir tomando sus propias conclusiones. Entonces va completando su propio texto, por así decirlo, su propio guión, simplemente basado en que va generando esta, llamémosla personalidad, que no lo es, pero llamémosla así, basada en mi personalidad. Entonces está escribiendo una conferencia de algo que lo leo y digo, ay, yo podría haber escrito esto, así de cuándo escribí esto, pero en realidad lo escribió una inteligencia artificial. Entonces, junto que tengo esa inteligencia artificial y que tengo esta otra que hace mi voz y que tengo la capacidad de crear el robot y que mueva la boca y que haga el audio, y entonces, ¿por qué no poner al robot que mueve los brazos, que mueve los hombros, etcétera, a dar la conferencia TED por mí? Digo, por algo soy en redes sociales @el hombre robot. Entonces, este es un hombre robot que me va a reemplazar y me va a dejar de hacer que me preocupe por el público y la audiencia y etcétera, y va a estar dando esto. ¿Sabes qué más podría estar haciendo esta robot, Fer? ¿Qué más? Podría estar platicando contigo los lunes. Literalmente me puede quitar el trabajo. Podría poner a este @el hombre robot con una cara distinta a la mía sentado al lado de ti en el foro, a pesar de que estemos en pandemia, porque pues este muchacho aquí no se enferma y entonces Además, no podría estar cobra, hablando con mi no voz. cobra, no paga seguro. Eso lo ha dicho millones de veces Andrés Oppenheimer aquí en ¿Qué tal Fernanda? Lo dice en su libro, en un libro donde pues habla de todo esto que a futuro, que ya nos alcanzó. Y aquí, por ejemplo, el público pregunta, es que sí es el público más inteligente de la radio y la televisión, sin duda. Pregunta Cristian Cobos, por ejemplo. A ver, Fer, pregúntale a Said si los robots con inteligencia artificial van a poder reemplazar a profesiones como locutores, presentadores de televisión, Pues etcétera. justo, ¿no? Que me reemplace a mí, o por lo menos que nos acompañe, ¿sabes? Está divertido, es hasta curioso contrastar tus propias ideas contra ti mismo. ¿Te imaginas que estás hablando de un tema y que un robot que tiene, entre comillas, tu personalidad te dice, sí, pero se te está yendo esto y esto otro, o qué Wow. opinas de esto y esto otro? Pues que Está seas el súper primero en interesante, hacerlo, ¿no? Said. Ya arráncate a partir del próximo lunes, que seas el primero en hacer esto a través de ¿Qué tal, Fernanda? Octavio, es una pregunta que me parece muy interesante. ¿Habrá algún robot que plantee un problema? Pues depende de qué perspectiva lo ves, ¿no? Pero, o sea, un problema es algo subjetivo, depende de la persona. Problemas, claro que puede haber quien los use, ¿no? Si solamente grandes corporaciones y muchas personas se quedan sin trabajo y entonces el problema sería cómo rayos seguimos manteniendo a las personas, ¿no? Hay pensadores, por ejemplo, entre las ideas de Andrés Oppenheimer, lo que se ha leído después y a ver qué opina después de esto, si le preguntas, porque justo va unos minutos después, lo que me llena un montón de orgullo. Yo lo adoro, soy fan de sus libros, evidentemente. Pues es que tal vez se necesite un ingreso básico universal o algo por el estilo. La verdad es que esa idea se me hace complicada. Yo soy más técnico que otra cosa, o sea, pero veo difícil cómo encontrar ese balance y ese equilibrio económico cuando los robots reemplacen la mayoría de nuestras funciones, porque, pues bueno, o sea, de algo tenemos que vivir, ¿no? Y entonces vamos a tener que entender desde ahorita, reinventarnos para no hacer cosas que un robot pueda hacer por nosotros, ¿no? Y que al momento parece que la inteligencia artificial no es tan buena para hacer como nosotros, pues justamente en filosofar y crear este futuro, porque pues la inteligencia artificial se hace arte, Fer. O Claro. sea, hay inteligencias artificiales que pintan cuadros como si fueran Picasso o Manet, o como si fueran un artista completamente distinto, o que hacen música, que componen música. Hay un robot en Francia que tiene sus propios derechos de propiedad intelectual y de autoría y que está todos los días escribiendo miles y miles de canciones. O sea, es algo
de verdad increíble. Yo me acuerdo que cuando te conocí te hablé justo de la inteligencia artificial, creo que por eso en ese momento me invitaste al programa, cuando me dijiste, ¿qué es lo más increíble que has visto en tecnología? ¿No? Cuando has estado en la NASA, cuando has hecho todas estas cosas que tú has hecho alrededor del mundo, ¿qué es lo más increíble que has visto? Y te dije, lo más increíble no lo he visto, pero existe, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo muy curioso porque en realidad simplemente es tomar decisiones. Es como cuando tú tienes un montón de posibilidades y tienes un diagrama de flujo, se le llama, ¿no? Que tienes este circulito de si pasa esto, me voy por este lado, pero si pasa esto, me voy por este otro lado. Y un montón de esas decisiones en conjunto, junto con otros algoritmos matemáticos, que es lo que hacen que realmente algo sea inteligencia artificial, es lo que permite que estos robots hagan estas funciones, que tomen estas decisiones y que parezca que tienen vida aunque no la tengan. Entonces, no son como los humanos, pero estos robosapiens pueden hacer muchas cosas. Bueno, pues ahí el tema @el hombre robot, interesantísimo y bueno, espero que podamos lograr esa exclusiva en un programa de radio y televisión, el primero que lleve a cabo pues una participación con un robot hablando con su símil, el humano, ¿no? Así sería Said